Muy buenos días, me presento, mi nombre es Valentina Ramírez, estoy en el programa de trabajo social aquí en la Universidad de Uniminuto. En este caso voy a hablar acerca de todo lo que aprendí en fundamentos de psicología y para esto me gustaría iniciar hablando acerca de los fundamentos en parte del desarrollo. Una de las cosas que aprendí es la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. Me llamó mucho la atención en este caso que siempre pensé que todos nuestros cambios y demás los teníamos cuando éramos niños. O sea, dependiendo de lo que nos pasaba cuando éramos niños, era como nosotros nos volvíamos en adultos. Pero Erickson nos enseña que no. Estos cambios no se generan solo de niños, sino que estos cambios se van generando en las diferentes etapas de tu vida. Cada vez que hay una crisis o un problema o demás, esas crisis o esos problemas, como tú los afrontes, como tú los vivas, es lo que va a hacer que vayas cambiando, evolucionando y demás durante el transcurso de tu vida. Como Erickson nos enseña, digamos que las crisis o los problemas no son crisis, sino son un cambio para poder evolucionar. Hay veces que las personas no entienden, digamos, qué son estos cambios o por qué tu comportamiento o por qué un momento a otro cambiaste. Pero hay diferentes etapas, como de pronto el fallecimiento de un familiar, algo tan sencillo de pronto como es una ruptura. En una ruptura llegamos a tener diferentes cambios. Hay personas que cambian para bien, hay personas que prefieren quedarse en eso. Entonces, más que ser una crisis o un problema, es un cambio que nos ayuda a nosotros en nuestra personalidad y en nuestro cambio, digamos, como persona. Otra de las teorías que me gustaría hablar sería la teoría del apego. La teoría del apego para mí me marcó mucho, me gustó mucho este tema, ya que yo pensaba que las teorías, o bueno, los apegos se quedaban simplemente en la infancia, pero pues los apegos se van generando desde diferentes etapas de la vida. Efectivamente, todo inicia desde la infancia, desde nuestros cuidadores o cómo fue nuestro primer apego con los cuidadores. Digamos que esa va a ser la base fundamental. En este caso, tener presente que los cuidadores no se refiere solo a papá, mamá o hermanos, sino los cuidadores en este caso habla de las personas que siempre han estado a nuestro alrededor, que siempre nos han estado cuidando, que han estado ahí. Eso se refiere a un cuidador. Yo siempre pensaba que el apego seguro era como tener una infancia perfecta, sin problemas, ni nada de eso. Pero aprendimos que el apego seguro es la relación que tú formas con ese cuidador, una relación buena. No quiere decir que todo el tiempo todo tiene que ser perfecto, no, pero sí es un lugar donde tú puedes estar tranquilo, donde tú eres, como lo dice su nombre, te sientes seguro en este caso con tu cuidador, con esa relación que creaste con él. Entonces, esto me hace mucho pensar en las diferentes problemáticas que hay, tanto sociales, tanto a nivel como personal, de cómo tuvieron que nuestros cuidadores haber estado a veces rotos para nosotros poder generar esos diferentes apegos. Ahí es donde a veces uno entiende porque una persona de pronto se le hace más fácil crear vínculos con otras personas, como hay otras personas que se les dificulta mucho crear un vínculo o son muy despegadas de los vínculos, no les afecta si una persona se queda o una persona se va, si les hablan o no, como hay personas que sí se van apegando muy fácil a la gente. Entonces me gustó mucho el tema de los apegos. Los apegos, como digo, pues es algo que nuestra base va a ser pues nuestra niñez, el apego que formamos con los cuidadores. De eso vamos a ir evolucionando. Otra cosa de la que me gustaría hablar son los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos me parecen un tema bastante complejo porque es muy difícil saber de pronto qué decir, qué hacer o cómo actuar en ese momento. Tener presente que los primeros auxilios psicológicos pues se tratan de escuchar, contener, proteger y conectar. Me parece que los primeros auxilios son muy psicológicos, muy importantes porque en este caso siempre pensamos que las ayudas que nosotros podemos brindar son médicas,
que todo tiene que ser de pronto de alguna forma técnica o clínica, y no siempre es así. El simplemente que nosotros, hecho de que lleguemos, de pronto escuchemos a la persona, la apoyemos y demás, puede ser una gran ayuda para esa persona en ese momento crítico que esté pasando. No quiere decir que nosotros con esto pues vamos a solucionar sus problemas o lo vamos a curar, porque no. Los primeros auxilios psicológicos no se tratan de curar a la gente, sino se tratan de poderlos, digamos que acompañar y ayudar a que ellos logren afrontar esa crisis en ese momento. Obviamente después del apoyo o los primeros auxilios psicológicos que nosotros le estamos brindando, ellos tienen que seguir de pronto ya ir buscando un médico, si ya es algo muy grave, de pronto buscar médico, buscar ayuda, pero nosotros ser ese primer apoyo psicológico que le podemos brindar es muy bueno. Validar de pronto las redes de apoyo que tenga esa persona, saber cómo se siente, saber de pronto cómo escuchar y poder estar ahí para esa persona, obviamente sin recordar de pronto todas las cosas malas que le hayan pasado o recordarle mucho ese suceso, porque eso no va a ayudar. Pero sí el hecho de poder estar ahí, escuchar y de pronto hacer como crear ese vínculo con esa persona va a ayudar bastante en todo el proceso. También me gustó mucho aprender acerca sobre los diferentes trastornos que pueden haber en cada persona. Uno de los trastornos que me gustó mucho y del cual yo llegué a hablar es el trastorno neurocognitivo. Este trastorno afecta mucho a una persona en el sentido de que les afecta lo que es la memoria, el lenguaje, la atención o el razonamiento. Entonces, el hecho de entender qué es lo que por qué está pasando esta persona, cuáles son sus síntomas, cómo los podemos ayudar, ayuda bastante. A veces también hay que entender que el hecho de que una persona sufra de un trastorno, nosotros como trabajadores sociales también tenemos que brindarle apoyo a su cuidador, a su familia, porque sí, nos tenemos que concentrar en la persona en la cual está teniendo este trastorno o buscar como soluciones, apoyos y demás, pero también hay que tener presente que el cuidador o la familia también se puede llegar a afectar por esto. Entonces, sí es muy importante tener presente como los métodos y las ayudas que les podemos brindar, en este caso a las pacientes, a las personas, y las ayudas que también les podemos brindar a los cuidadores. Y ya para concluir, me gustaría hablar de cómo todo lo que aprendí me ayuda como trabajadora social. En este caso yo siento que la teoría de Erikson me ayuda a entender que cada persona tiene sus etapas, que no todas las etapas son distintas, y esto me va a ayudar a no juzgar a la gente, sino más bien comprender por qué etapas pasó. Lo que son los apegos me ayudan a entender como una herramienta para poder generar vínculos y para también entender cómo esos vínculos o de pronto sus relaciones, como fueron en la infancia y en la adolescencia de cada persona. También los primeros auxilios psicológicos me van a ayudar bastante a preparar diferentes situaciones reales, a de pronto llegar a asociarme o acercarme un poco más a las personas en alguna etapa de crisis. ¿Listo? Y por último, pues el conocimiento que me generaron los diferentes trastornos me ayudan a entender que dialogar va a ser una buena solución, me permite dialogar, digamos, con diferentes personas, a entender un poco más la situación y así mismo poder, digamos, que reconocer cuáles son esas señales de riesgo que pueden llegar a afectar o por las cuales pueden estar pasando una persona. En este caso me gustaría, en resumen, como en conclusión, dejar que aprendí muchas cosas. Aprendí tanto herramientas conceptuales, porque es muy importante tener el conocimiento, pero también aprendí muchas herramientas humanas, cómo saber llegar más a la gente, entender un poco sin juzgar, entender las diferentes etapas por las cuales vive una persona y asimismo saber cómo afrontarlas y cómo poderlas ayudar.
o más que ayudar de pronto a realizar este acompañamiento para que ellas mismas puedan salir de ahí. Así que sí, me ayudó mucho a cambiar mi punto de vista, la perspectiva que de pronto tenía acerca de los diferentes apegos, comportamientos, trastornos o demás que podía tener una persona, sino que me amplió el conocimiento y ahorita puedo entender un poco más y así mismo poder cómo ayudar.